cómo nosotros desde recursos humanos estamos aplicando a este contexto del aislamiento social y al teletrabajo o al trabajo remoto, que es una nueva forma de poder enfrentarse en este contexto laboral de las entidades públicas y privadas. ¿Okay? Aislamiento social. Sin más, entonces, vamos comenzando con la conferencia el día de hoy. ¿Okay? Pregunto, a ver, ¿cuántos regímenes laborales existen en el Estado peruano? ¿Cuántos son los regímenes que interactúan y que permanentemente están en el sector público? ¿Okay? Uno podría decir seguramente que en general lo más nombrado, lo más mentado y lo que acostumbramos decir respecto al tema de regímenes laborales son tres, que es el régimen laboral del decreto legislativo 276, que es la ley de la carrera administrativa, digamos, que es donde en principio está la mayoría de servidores civiles grandes, que tienen alguna experiencia y que tienen mucho tiempo trabajando en la administración pública, pertenecen al decreto legislativo 276, que es el régimen de la carrera pública, por un lado. Y seguramente miran otros, que es el 1057, el decreto legislativo 1057, que es el CAS, que es el contrato administrativo de servicios, y igualmente me dirán que existe seguro el régimen laboral de la actividad privada, que es el decreto legislativo 728. ¿Okay? Sin embargo, estos tres regímenes laborales, si bien es cierto, interactúan y son los que tienen más incidencia entre la cantidad de trabajadores que existen en el Estado, no son los únicos regímenes laborales que existen en el Estado como tal. Son en total, a la fecha, contamos, les diré, con 16 regímenes laborales que interactúan de manera paralela, de manera permanente en el Estado. ¿Ok? 16, sí, son 16 los regímenes laborales que a la fecha están interactuando en el contexto de la gestión pública. ¿Cómo se distribuyen estos regímenes laborales? Ok, primero que nada, estamos hablando de regímenes laborales generales, que son los regímenes de carrera, digamos, la carrera administrativa, que es el decreto legislativo 276, las personas que son estables, que se dicen estables, que se hacen estables después de algún tiempo de estar trabajando, los nombrados que le llamamos. ¿Ok? Siempre cuando uno habla del Estado, dice, sí, pues ellos son los nombrados, ¿ok? Entonces, las personas que son nombradas, en este caso, estamos hablando de la 276, ¿ok? Hay otro régimen general también, que es el de la 728, que es el régimen laboral de la actividad privada. Toda la gente que está trabajando o que trabaja en la actividad privada igualmente tiene estos beneficios o tiene estas características de los regímenes laborales, que es la 728. Y luego está el CARS, que es la contratación administrativa de servicios. ¿Okay? Entonces, como regímenes generales que tiene la administración pública, hablamos de tres: 728, 276 y el 1057 o el régimen CAS. Hay muchas entidades públicas que inclusive el 100% de sus trabajadores es el régimen CAS, ¿ok? Y otros en los cuales eventualmente interactúan uno y otro tema. Entonces, para ver el marco general, para hablar el tema sistémico, digamos, de los regímenes laborales, podemos poner regímenes generales. Ojo que estos regímenes generales son los que van a aplicar a la ley Servir. ¿Ok? La ley Servir entonces estará compuesta por algunos trabajadores que deseen pasarse a la ley Servir, pero que correspondan a los tres regímenes laborales principales o generales, que es 276, 728 y CAS. ¿Ok? Esos tres pueden pasarse a la ley Servir. ¿Ok? Luego, como regímenes laborales, también tenemos de las carreras especiales. Hablamos de profesores, docentes, profesionales de la salud, asistenciales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, policías, militares, etcétera. Son carreras especiales que, ojo, no aplican al contexto de la ley Servir. Y existen otros regímenes especiales que tampoco tienen vínculo laboral, que por ejemplo son los gerentes públicos, que son además aquellos que no tienen carrera, pero tampoco tienen vínculo laboral, que es los convenios del PNUD, el famoso FAG o el famoso PAG también. ¿Ok? Son en total, aquí vemos tres modalidades que correspondería, que debería estar el PAG, donde también sean en el contexto laboral. Igualmente, en la parte de aquí ustedes van a ver que dice vínculo civil, locación de servicios. Sí, efectivamente, en las entidades públicas hay mucha gente que tiene la condición de locación de servicios, pero que
no necesariamente es un régimen laboral, sino más bien es un contrato civil, es un régimen civil, pero que sin embargo lo ponemos aquí toda vez que sí es bastante recurrente en algunas entidades públicas y en el sector privado inclusive trabajar con esta modalidad de trabajo, si se quiere. ¿Ok? Entonces, en el entendido que aquí debería implementarse, por ejemplo, debería ponerse aquí el 30057, que es la ley Servir. ¿Okay? Porque tenemos ya en las entidades públicas algunas personas y algunas entidades que ya están trabajando bajo el contexto de la ley Servir. ¿Okay? Entonces son 17, contando la ley Servir inclusive, los regímenes laborales que interactúan a la fecha en la administración pública. ¿Ok? Bien, ahora vamos a conversar acerca de la carrera administrativa en el Perú, que es el decreto legislativo 276. ¿Ok? Entonces, la 276 es la ley de la carrera administrativa. Como les decía, son los nombrados. Para poder ejemplificar ciertamente este régimen laboral, vamos a hacer una comparación entre la 276 y la 728 para tener más o menos alguna idea general respecto de esto. No sin antes decirle que el régimen de la 728, régimen laboral de la actividad privada, es muy parecido a la ley Servir. ¿Ok? Es muy parecido a la ley Servir. Así que más o menos ya vamos a entrarnos en el tema de la ley Servir, pero ustedes se darán cuenta que estamos hablando de casi lo mismo a la ley Servir. ¿Ok? Un segundo. Un segundito. A ver. Eh, estamos ya a marzo, ¿verdad? Perdón, estamos en mayo. Me perdí en el tiempo. Estamos en mayo. Ok. A mí, ¿qué es lo que me dan en un contexto ordinario, en un contexto normal, no en pandemia? Porque igual aquí en este contexto se han cambiado algunas normas y se han cambiado algunos temas laborales, ¿no? Por ejemplo, en el mes de abril, como parte del pago de la planilla, lo que indicaba el gobierno era que no se iba a retener el 10% de la asignación familiar, no se le iba a retener al servidor civil o al trabajador, sino se le iba a entregar de manera inmediata en su cuenta de remuneraciones, a efectos de que tenga un tanto más un colchón más de dinero a los servidores civiles y a los trabajadores, ¿correcto? Pero en ese contexto, ¿cuánto me corresponde a mí si soy 728 de la actividad privada? ¿Cuánto me corresponde a mí asignación familiar? ¿Cuánto me corresponde asignación familiar si soy de las 728 yo? Me corresponde mensualmente, me corresponde que me den el 10% de la remuneración mínima vital. ¿Cuánto es la RMB, la remuneración mínima vital? Estamos hablando de 930 soles es la remuneración mínima vital. Entonces el 10% es 93 soles. Entonces a mí me corresponde que me den todos los meses 93 soles por concepto de asignación familiar, ¿correcto? En la actividad privada. Si nos vamos a la actividad pública, la 276, régimen de la carrera administrativa en el Perú, decreto legislativo 276, ¿cuánto le corresponde por asignación familiar? Que en principio tampoco se llama asignación familiar, sino se llama bonificación familiar, se llama. La norma de bonificación familiar indica que se le debiera de pagar al trabajador de acuerdo al tema de la inflación, me parece, se le tendría que todos los años actualizar este monto de bonificación familiar. Sin embargo, hace ya muchos años y no décadas se está entregando entre una cantidad fija por respecto del tema de la asignación familiar. ¿Okay? Entonces, por bonificación familiar se le paga a los trabajadores 2 soles, de 2 a 3 soles nada más. ¿Ok? ¿Es lo que se le paga por cada hijo? No, 2 a 3 soles por cada, en general por bonificación familiar en la 276, ¿correcto? Correcto. Hay una enorme diferencia, ¿correcto? De 93 soles hasta 2 o 3 soles que se le da por asignación familiar o por bono familiar. 276, perdón, 728. Yo estoy en la carrera administrativa, pero régimen laboral de actividad privada, 728, perdón. ¿Y cuánto me dan a mí ahora en julio? ¿Cuánto me van a dar por gratificación? Me van a dar el 100% de mi sueldo, ¿correcto? Inclusive me dan un poquito más por el tema de salud, que no lo toma el empleador, sino se lo da al trabajador. Pero en estricto, más o menos, a mí me tendrían que pagar un sueldo entero en julio y en diciembre. Correcto. Si soy de la carrera administrativa 276, ¿cuánto me corresponde en julio y diciembre?
a mí me correspondería, no se llama gratificación, sino se llama aguinaldo y me dan 300 soles. 300 soles. Independientemente que gane mucha o poca plata, me dan 300 soles si soy del 276, ¿ok? Diferencia entonces 728 y 276, mucho dinero. ¿Okay? Si yo soy del régimen laboral de la 728 privado, digamos, régimen laboral privado, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan a mí entonces por liquidación? He trabajado 30 años en la administración pública y ya me quiero liquidar, me quiero jubilar y me tienen que dar mi liquidación. ¿Ok? Entonces, producto de mi liquidación, lo que yo tendría que percibir, si es que nunca saqué, ojo, si es que nunca saqué la CTS, lo que me tendría que percibir son más o menos 34 sueldos que me tendrían que dar al momento de irme. Más o menos, tomando en cuenta que la CTS es un sueldo y más un sexto de la gratificación por año. O sea, al final de mis 30 años, más o menos suma 34 sueldos, ¿ok? Si soy de la 276, ¿cuánto me tendrían que dar respecto de mi liquidación o cuánto daban hasta hace un tiempo atrás? Daban más o menos entre 200 y 1.800 soles de liquidación. O sea, después de 30 años estar sirviendo al Estado, te daban como 1.800 soles dependiendo el nivel jerárquico en el que te encuentres, el nivel de la carrera en la cual en ese momento te encontrabas al momento de tu liquidación. Entonces, señores, como vemos, aquí hay una muy grande diferencia y muy grande inequidad, si se quiere, respecto a los regímenes laborales y los servidores civiles. O sea, si yo soy 276, que esto empezó en el año 84, entonces ya se normó como tal. Entonces, efectivamente, en ese momento que salió esta norma, seguramente generaba un ingreso económico bastante interesante para los servidores civiles, pero que como ha estado avanzando en el tiempo, esto ha generado que ya no sea esta gran cantidad de dinero que tienen, sino es una cantidad mínima y a veces ínfima y a veces irrisoria que los servidores civiles a la fecha tienen producto de su régimen laboral en el cual se encuentran, que ciertamente todavía hay una gran cantidad de servidores civiles que están en esta condición, en este régimen laboral, pero que en principio ya no se está renovando o no se está contratando en demasía trabajadores bajo este régimen laboral. ¿Okay? En estricto, digamos, existen poquísimas entidades bajo determinadas situaciones particulares especiales que contratan bajo esta modalidad del 276, porque en general ya no se está contratando bajo esta modalidad. Como vemos entonces, hay una gran diferencia entre estos dos regímenes laborales. ¿Cuál es el tema de la carrera administrativa? Está compuesta por diferentes niveles o subniveles, que da, por ejemplo, la función de auxiliares, técnicos profesionales y funcionarios o directivos. ¿Cómo están distribuidos estos servidores civiles respecto del universo de trabajadores? Hay 39%, perdón, técnicos y auxiliares en un 33%, lo cual quiere decir que la mayoría de servidores civiles 276 están enfocados en actividades, operaciones auxiliares o técnicas. ¿Okay? Y como les decía, se trata esto de una progresión dentro de su línea de carrera, donde para pasar de un nivel a otro en estos niveles de la carrera administrativa, tendrían que pasar más o menos entre 2 a 3 años y 51 horas de capacitación de cada servidor civil. De forma que si yo tengo 2 años como técnico 3, digamos, en este ejemplo, acá yo tengo 4 para ascender al nivel de técnico 5, tendría que pasar más o menos 3 años y además tendría que tener 51 horas de capacitación adicionales, ¿ok? Para yo hacer la línea de carrera progresiva que yo voy dentro de la administración pública. Esto se ve en la realidad, es harto difícil que se pueda dar. ¿Por qué? Porque no existen las plazas para que se puedan ser coberturadas. Yo soy, sigamos con el ejemplo, técnico 5. Para pasar a técnico 6 y consecuentemente tener otro tipo de remuneración, otro tipo de beneficios, etcétera, tendría que abrir una plaza libre como técnico 6. Y estas plazas no se suelen dar. ¿Ok? Y estas plazas debieran de estar consignadas en los instrumentos de gestión que tenemos en las entidades públicas, que son cuadro de asignación de personal, el PAP, que es el presupuesto analítico de personal, o a la fecha que ya se llama el CPE, cuadro de puestos de la entidad. Debiera estar habilitada una plaza para yo poder hacer esa ascensión dentro de la línea de carrera, ¿ok? Toda vez que es común de que esta situación no sea así, no ocurra, no se dé, es harto difícil que una persona en la gestión pública pueda efectivamente hacer línea de carrera.
generando disconformidad, insatisfacción y estrés, entre otros temas, respecto de los servidores civiles que no pueden efectivamente establecer una línea de carrera en su desarrollo profesional. Okay. ¿Por qué sucede que la gente que está bajo el régimen laboral 276 tenga un sueldo menor? Esto es porque ellos les representa en base a la unidad remunerativa pública. La URP es un contexto remunerativo que equivale al 0.05 soles y que si yo, por ejemplo, soy técnico 6, siguiendo con el ejemplo, me van a pagar una cantidad en mi básico de acuerdo a la unidad remunerativa pública. De forma tal que el básico, el sueldo básico que yo percibo a fin de mes es muy básico, muy bajito. El que es, digamos, en base a este sueldo básico que yo recibo, es que van a calcular mi liquidación. Por eso mi liquidación después de 30 años me sale 1.800, 1.200 o me salía 200 soles, porque mi sueldo básico es mínimo ínfimo. Pero no quiere decir que los servidores civiles, que son 276, tengan o se lleven al bolsillo todos los fines de mes una cantidad ínfima, sino que tienen otro tipo de beneficios económicos, por ejemplo, beneficios por CAFAE. CAFAE es un contexto económico que tiene muchas entidades públicas y que, digamos, se le da dentro de su composición remunerativa. Entonces, a los que son 276, por un lado tienen un sueldo básico, luego tienen el CAFAE y luego tienen un bono exclusivo, un bono de asignación por 25 años, un bono de tal, un bono de cual. En general son muchos bonos, como por ejemplo bono especial del Decreto Supremo del año 91, bonificación del decreto urgencia, bonificación del decreto de urgencia, bonificación especial del decreto de urgencia, etcétera. O sea, todos los nombres. Hay bonos inclusive por... hay bonos por desempeño y otra serie de criterios que eventualmente salen a fin de que los servidores civiles tengan más o menos algo de dinero o de liquidez en los bolsillos que llevan los fines de mes. ¿Ok? Entonces, es en mérito a este bonificación básica que tienen, que es muy pequeña, digamos, que hace que ellos no tengan al final de sus 30 años de servicio, digamos, la posibilidad de tener una liquidación más o menos aceptable. ¿Okay? Sin embargo, uno de los beneficios que tiene este régimen laboral es que desde el primer día que trabajan, en principio no tienen periodo de prueba y que tienen una condición ilimitada, son estables, correcto. O sea, del primer día que trabajan, digamos, no se le pudiera despedir a menos que hayan cometido una falta grave, hay un proceso disciplinario sancionador y existe una serie de criterios, correcto. Así que uno de los beneficios que tiene, y es el más buscado y apreciado por los servidores civiles, es el tema de la estabilidad absoluta que tienen a partir del primer día que están trabajando. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características. En general, como les decía aquí, los conceptos remunerativos que ellos trabajan son una serie de temas que han sido dados a través de los años, pero que a fin de afinar, digamos, su presupuesto, su liquidez económica, pero que sin embargo no son computables para efectos de liquidación u otros beneficios sociales que tienen. Ok, eso es entonces el 276. El régimen laboral 728 de la actividad privada tiene otro tipo de características. Cuando hablamos de la 728, esto, ojo, es el mismo régimen laboral que tienen todos las personas que trabajan en la actividad privada. ¿Okay? ¿Qué tienen estas personas respecto de el periodo de prueba? ¿Tienen periodo de prueba? No tienen periodo de prueba. No existe periodo de prueba aquí. Perdón, sí existe periodo de prueba y el periodo de prueba es de 3 meses, 6 meses o un año, dependiendo el nivel en el cual esta persona está firmando el contrato. Yo soy 728 y soy, digamos, un empleado, soy un trabajador y sí tengo mi periodo de prueba que corresponde a los 3 meses por default. Si es que yo no he firmado el contrato, no hay un contrato, si no es indeterminado, bajo las condiciones que fuera, igualmente tengo por default un periodo de prueba de 3 meses. ¿Ok? Si es que yo tengo
estoy en una posición más o menos especializada, el periodo de prueba que tengo es de 6 meses y previamente tengo que pactarlo con mi empleador y mi empleador tiene que darme seguramente un documento en el contrato de trabajo donde pongamos que yo y él estamos poniendo de acuerdo que mi periodo de prueba es 6 meses. Si soy especializado en algo, debiera ser 6 meses. Y si soy líder, jefe, gerente, también podría extender este periodo de prueba a 1 año de servicio. ¿Okay? De forma tal que en 1 año de servicio, y se entiende el periodo de prueba, te da la facultad y posibilidad para que el empleador pueda ver si la persona se adecua o no al puesto de trabajo, a las características del trabajo y a la entidad en general, por un lado, y por otro lado, si es que el trabajador está de acuerdo con las condiciones que le ofrece la entidad. ¿Ok? Así que en eso consiste más o menos el periodo de prueba. El régimen laboral de la actividad privada 728 da la posibilidad de tener CTS en algún banco que el trabajador defina, te da la posibilidad de que puedas tener además gratificaciones en julio y diciembre correspondiente a una remuneración ordinaria, te da la posibilidad que tengas este tema que vimos de asignación familiar que corresponde al 10% de la remuneración mínima vital y te da la posibilidad de que tengas el tema como máximo de las 48 horas de servicio, la posibilidad de tener horarios escalonados y horarios también atípicos y otra serie de criterios, ¿correcto? ¿Qué entidades públicas en el Perú están bajo este régimen laboral? SUNAT, Indecopi salió y nació con la 728, la SBS, PROMPERÚ, etcétera. Que estas entidades obviamente son una isla respecto al tema económico de las entidades públicas, ¿verdad? Pero que sin embargo, igual ellos tienen el régimen laboral de la actividad privada 728, ¿ok? ¿Cómo está compuesto a nivel de la masa de la población del 1.400.000 más o menos servidores civiles que tenemos a la fecha? Más o menos un porcentaje grande que corresponde a la 728 es profesional y técnico. Si recordamos, decíamos que la 276 era principalmente técnico y auxiliar, ¿verdad? Aquí son más profesionales, digamos. ¿Okay? Para desvincularlo laboralmente, toda vez que los servidores que están en la 728, régimen laboral de la actividad privada, no necesariamente tienen un contrato indeterminado, no son estables, no tienen la estabilidad absoluta, sino generalmente tienen tipos de contrato que se van renovando cada determinado tiempo. El periodo de desvinculación de estas personas es por causa justa o por causas generales. O sea, en general hay algunos criterios que te da la norma para que puedas desvincular o terminar la relación laboral con estos servidores civiles, ¿ok? Sin embargo, en el Estado en general yo soy partícipe de los que refieren que es harto difícil poder separar o desvincular laboralmente un trabajador, ¿ok? Entonces, esto es 728, ¿correcto? Revisamos ya 276, 728 y vamos a revisar ahora locación de servicios, los servicios no personales, recibo por honorarios, terceros, locadores o como a veces le llamamos en nuestra entidad pública, ¿correcto? Locadores de servicio o servicios personales, en estricto, estamos hablando de un tipo de contrato civil, no es un contrato laboral, ¿ok? Sin embargo, las entidades públicas, muchas, y muchas entidades privadas, por supuesto, hacen este juego con la entidad, con esta figura de locación de servicios para poder establecer, digamos, esta relación laboral, entre comillas, pero sin generar un desgaste económico como si fuera en planilla, ¿ok? Un locador de servicios es una persona que en estricto no debería tener los 3 criterios que se tienen donde se establece la relación laboral. ¿Okay? Hay 3 criterios que establecen la relación laboral, 728 digamos, o 276. Uno, la personalización del servicio. ¿Qué quiere decir? A Yuri Rengifo tiene que hacer el trabajo, él lo tiene que hacer, a él lo contrato. No puede hacerlo Diana, Marta, no lo pueden hacer, sino lo tiene que hacer Yuri Rengifo, lo tiene que hacer el trabajo porque es la personalización del servicio, por un lado. Segundo criterio para establecer la relación laboral es que tengo la subordinación. ¿Qué quiere decir? Tú eres mi jefe y yo soy tu subordinado. Tú me dices qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y en dónde lo tengo que hacer. Tú determinas entonces mi puesto de trabajo, mis funciones, mis tareas, me das la computadora, me das mi laptop, me das el espacio físico, me das las hojas, todo lo que tengo que trabajar, tú me lo vas a dar, ¿correcto? Y el tercero es la remuneración. ¿Qué quiere decir? Que yo vengo a trabajar y producto de la relación laboral tú me vas a pagar. Son los 3 criterios con los cuales se podría establecer la relación laboral.
¿Ok? Entonces, lo cual significa que si yo soy locador de servicio, no debiera existir estos, estos tres criterios. Correcto, en locación de servicios es como cuando yo, por ejemplo, mando a hacer una puerta, le digo a Alberto, hazme una puerta y tráeme una puerta. Entonces Alberto va a su taller de carpintería, va a usar sus clavos, va a usar su madera, su tiempo, y no lo va a hacer Alberto porque Alberto subcontrata gente, entonces le va a decir a Diego o le va a decir a, no sé, a Diego, a Martín, le va a decir para que haga el trabajo y otras personas están haciendo efectivamente el trabajo. ¿Ok? Entonces, lo que a mí me va a entregar Alberto en este caso va a ser efectivamente una puerta y esa puerta es un entregable que me va a dar. Entonces, yo no le he dicho en qué momento lo tiene que hacer, no le doy los materiales, o sea, subordinado mío no es. ¿Ok? Personalización de servicio menos y remuneración tampoco va a ser, sino yo le voy a pagar por el producto que me está dando, que es una puerta. ¿Ok? Sin embargo, en el Estado hay muchas personas que las nombran, entre comillas, como locación de servicio, pero tienen tarjeta personal, pero tienen un correo electrónico de la empresa, pero inclusive les mando cartas de amonestación o si llegan tarde al trabajo, hasta a veces yo lo que hacía era reducirle el sueldo, digamos. Entonces, bajo esa forma de reducción de sueldo, carta de presentación, amonestación o un documento donde ponga el nombre de esa persona, de plano estoy desnaturalizando el contrato civil de locación de servicio y le estoy configurando un contrato normal, regular de trabajo. ¿Ok? Así que lo que sea, y a través de qué medios se pueden probar esto, de los tres criterios que dije para establecer una relación laboral, se puede probar con un correo nada más, naturalmente, se puede probar la subordinación, que es el más fácil de probar en todos. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, soy locador, entre comillas, y al final me tomo una foto por mi cumpleaños, ¿no? El área de bienestar me hace pone pues los trabajadores que cumplen años en el mes y ponen mi nombre, están evidenciando un criterio de subordinación. Así que es lo que ocurre, o sea, si es locador de servicios, como digo, si es amarillo, tiene dos patas, tiene pico y seco cuacuá, es un pato, o sea, no hay otra forma que sea otra cosa. Entonces, si soy, entre comillas, locador de servicios, marco tarjeta, me descuentan, mis recibos por honorario son consecutivos y tengo un jefe, soy trabajador, pues no soy locador de servicios. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. Hay otro contrato que se da en el Estado, que es, por ejemplo, el contrato administrativo de servicios, el CAS. El CAS nació en el año 2008, en el cual en ese contexto existían muchos locadores de servicio o servicios no personales. Entonces, como había muchos servicios no personales, lo que hizo el Estado es ciertamente hacer un régimen laboral en principio transitorio. En teoría, el CAS iba a durar 8 años. ¿Qué quiere decir? Que después de los 8 años, de los 5 años, perdón, después de los 5 años, estos trabajadores CAS iban a pasar a ser trabajadores estables, entiéndase y léase 728. Entonces, en esta condición de contrato administrativo de servicios, el 1057 le puso más o menos algunas cosas de locación de servicio y otras cosas de 728, digamos. ¿Qué beneficios tenían? Ah, y esto ocurría en Navidad, ¿ya? Decían, aquí está Papá Noel, y dice al reno, que hay un solo reno, debería haber 2 o 3, dice, ¿dónde están los demás renos? De huelga, le dice el reno, ¿no? Y tú, CAS, le dice, ¿no? Así que en este caso, el CAS siempre chambea, siempre está ahí, pero la particularidad que tienen los trabajadores CAS en este contexto es que ellos, por ejemplo, cobran mucho más dinero que los trabajadores 276, por ejemplo. Hay entidades públicas donde el 100% de trabajadores son trabajadores CAS. Hay entidades públicas donde el trabajador CAS gana hasta 4 veces lo que gana el trabajador 276. Imaginemos entonces cómo uno maneja la gestión de recursos humanos en una entidad pública donde tienes a trabajadores CAS que ganan 5.000 soles y otros trabajadores 276 que están en la misma situación que ganan 2.000 soles. Tenía un caso de un colega que me refería que tenía abogados que estaban trabajando en una entidad, en la DREL, y uno de ellos era abogado, más joven seguramente, y ganaba 5.000 soles. Y al costado de esta persona se sentaba un trabajador 276, que era grande seguramente a nivel de edad, y que ganaba 2.000 soles. Imaginen entonces la chamba, el trabajo que tiene que hacer recursos humanos a fin de que pueda potenciar. O el mismo jefe
cómo va a buscar de que trabajen de manera coordinada, de manera equitativa, dos abogados que están, que ganan diferentes remuneraciones. Harto difícil, ¿verdad? Así que, pero finalmente esa es la realidad de las entidades públicas. Aquí el caso, ¿no? A ver, el último de la fila, pase por favor en un proceso de selección. Y la señorita dice, los otros, gracias, ya los llamaremos. Selección de personal CAS, currículum, colaborador de campaña. ¿Cómo se llama este colaborador de campaña profesional CAS que ha sido contratado? Richard Swing, seguro se llama, ¿no? Y le pagarán 175,000 soles seguro por esta condición, por haber sido favorecido o colaborador de campaña, ¿no? Ya el mismo presidente de la República, de la boca del presidente de la República, dice que a veces pueden justificar ciertamente contratar a gente que ha estado por ahí en la campaña apoyando, ¿no? Cosa horrible y terrible, pero es una realidad que se da en los contextos públicos en general. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios entonces que tiene el servidor CAS? Beneficio de los trabajadores y el régimen laboral CAS, lejos de convertirse en un régimen laboral transitorio que iba a durar 5 años, al final se ha convertido siempre en un régimen permanente, en un régimen laboral como tal, tanto que el Tribunal Constitucional inclusive lo configura y lo capitaliza como tal. ¿Ok? ¿Qué beneficios tiene? Tiene vacaciones de 30 días, sí, inicialmente el CAS nada más tenía vacaciones de 15 días, luego ya con una modificatoria tiene ya 15 días. En el contexto de fraccionamiento de las vacaciones que se ha dado el año pasado una ley respecto de eso, igualmente cae el tema del CAS. Adelante vacaciones naturalmente también, tiene 2 aguinaldos por Navidad y por fiestas patrias también. Inicialmente era diferente el tema, licencias por paternidad, licencias por maternidad, tiene la posibilidad de los derechos colectivos de trabajo, que esto es sindicalización, huelga y la posibilidad de sindicalizarse también la tienen los profesionales o los trabajadores CAS, ¿ok? Luego de ello, entonces tenemos